estelar global. Hola a todos, bienvenidos a La Cima del Éxito, un espacio de documentales que se encarga de recopilar las impactantes historias de las marcas más famosas del mundo. Una sección que se dedica a ver y analizar el inicio de las más grandes empresas y de sus creadores. Y bueno, la siguiente historia que estás a punto de ver es la siguiente. Coca-Cola, una de las marcas de bebidas más famosas del mundo. Actualmente, con su corporación de Coca-Cola Company, con distintas operaciones a nivel mundial, Coca-Cola ha sido más reconocida por sacar gaseosas, bebidas, isotónicos, néctares, aguas, snacks, lácteos y demás, siendo actualmente una de las gaseosas más famosas del mundo, que también tiene a las marcas de Fanta, Sprite, Inca Kola, Fioravanti, Del Valle, Powerade y demás. Coca-Cola tiene su origen a partir del año 1886 en Atlanta, Georgia. Fue creado por el empresario John Stein Pemberton, el cual era un farmacéutico desde los 19 años de edad, pero que después de la Guerra Civil de América, conocida como la Secesión, Pemberton fue gravemente herido en una carga de caballería y recibió un corte en el sable del pecho, que de ahí después sería adicto a la morfina para curar malestares y dolores, y que luego de esto, en 1869, Pemberton se muda a Atlanta, para así crear en el año 1884 una bebida que intentaba hacer una imitación del vino Mariano, llamado originalmente la Pemberton French Vine Coke. Sin embargo, este tuvo mucha polémica desde su lanzamiento. Al ver que era una bebida alcohólica, el condado de Fulton decidió aprobar la ley seca, que hizo que la bebida de Pemberton se comercialice sin alcohol. Después, en 1886, en la farmacia de Jacobs, Pemberton hizo otro intento de hacer una bebida a base de coca, después de prohibir la bebida antes mencionada por orden de Fulton, y decidió crear el día 8 de mayo de 1886 su bebida que luego sería todo un fenómeno, la Coca-Cola. En un inicio era un jarabe a base de hojas de coca y nuez de cola, y de ahí el nombre que todos conocemos. Fue creado como una medicina que combatía contra los problemas digestivos y ahorrar energía en las personas. A diferencia de la anterior bebida, la Coca-Cola no contendría alcohol y sería nombrada como la bebida de la templanza. Sin embargo, después del lanzamiento de la bebida causaría controversia en España, ya que en ese país ya existía dicha combinación entre cocaína y nuez de cola, llamado Cola Coca, pero que después en el año 1953 se dejaría de producir y sería adquirido por la marca. Y desde su lanzamiento, como los vasos para tomar Coca-Cola costaban 5 centavos, rápidamente se convertiría en un éxito en ventas. Y en ese tiempo Pemberton no podía creer el éxito de su medicina, conocida después como gaseosa. Y que tiempos después, uno de sus contadores, Frank Robinson, sería el encargado de desarrollar su famoso logotipo, usado desde el año 1889. Lamentablemente, debido a problemas de adicción a la morfina, además de cáncer al estómago, John Stein Pemberton fallecería a la edad de 57 años, por lo que después en 1889 decidieron vender la marca Coca-Cola, después de su éxito en farmacias, al empresario Asa Griggs Candler, quien decidió crear la corporación de Coca-Cola Company, la empresa que se encuentra encargada no solo en realizar la Coca-Cola, sino en otras bebidas, en la actualidad bastante reconocible para realizar varias gaseosas. Y a inicios del siglo XX decidieron expandir la Coca-Cola a otras partes del mundo, empezando primero por el país Reino Unido, que no sería hasta el año 1920 que finalmente saldría al mercado británico, pero que en 1903, debido a múltiples críticas de la Coca-Cola en contener cocaína en la bebida, decidieron cambiarla por hojas de cafeína, y años después decidieron lanzar Coca-Cola para algunas partes de Latinoamérica, empezando por el país de Panamá, y para 1910 decidieron empezar a realizar las primeras botellas de vidrio de la marca, el cual actualmente más se sabe usar para bares y restaurantes.
A partir del año 1920, Coca-Cola es operado en México, para luego ser expandido a otras partes de Latinoamérica. En 1928 sería a partir de las Olimpiadas de Ámsterdam de ese año que luego Coca-Cola se convertiría en el patrocinador oficial de este tipo de eventos hasta la actualidad. Y por ese mismo año, en épocas decembrinas, empezarían a utilizar al personaje de Santa Claus, que luego en la década de 1930 empezó a conseguir popularidad, tanto que es la mascota navideña de la marca. En 1936, Coca-Cola es expandido tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo, y para 1938 llegan a Australia y Sudáfrica por primera vez. En 1940 fue creado en la división de GmbH de Coca-Cola la marca de bebida Fanta, aunque originalmente fue creado para los el cual había sido creada por Max Kidd, pero que después del inicio de la Segunda Guerra Mundial hizo a Coca-Cola negar a que compre la marca de bebidas. En 1941 fue así que la gente de Estados Unidos empezó a llamarla Coca-Cola con un nombre más acostumbrado, Coke. Fue tanto el uso de este apodo que luego, en 1945, sería marca registrada de Coca-Cola. Y de ahí, en el año 1950, fue tanto el éxito de Coca-Cola por esos tiempos que en la revista Time saldría una portada donde Coca-Cola daría de beber al mundo su gaseosa, dando a reconocer el apogeo de Coca-Cola a nivel mundial. En 1953 es emitido los primeros comerciales de televisión de la marca mediante la cadena estadounidense CBS. Y en 1955, 10 años después que se finalizara la Guerra Mundial y el mandato nazi, finalmente la marca es comprada por Coca-Cola, y que después en Italia fue introducido el sabor naranja, que es lo que caracteriza a la marca de bebidas hoy en día. Y después, en 1959, es introducido en Alemania Oeste un sabor de limón de la Fanta conocido originalmente como la Fanta Clare Citron, que luego en 1961 la marca sería renombrada por la actual marca de refresco claro Sprite, el cual hoy en día es la competencia actual de 7-Up en todo el mundo. En 1960, Coca-Cola compra la marca de jugos y néctares Minute Maid, que en otros países puede que sea conocida como Del Valle, Frugos, Andina del Valle, entre otros, depende del país. Lamentablemente, en 1961, después de que Cuba se volviera socialista en el evento conocido como la Revolución Cubana, Estados Unidos decidió dejar de negociar con Cuba para exportar y producir sus productos al país. Y entre todas las alianzas que tenían era la de comercializar la Coca-Cola en ese país, y que después que Cuba se volviera socialista fue descontinuada y actualmente Coca-Cola se encuentra inexistente en ese país. En 1963, Coca-Cola decidió agregar en sus anuncios de la época que las cosas van mejor con la Coca-Cola. Y en esa misma década, en los inicios de la televisión en Ecuador, en el Canal 2 de Guayaquil, actualmente Coavisa, Mercedes Lozano conducía un programa de Coca-Cola que te enseñaba la hora, y de ahí su apodo que le decían, la chica Coca-Cola. En 1969 se cambia el lema de los comerciales a esta es la cosa real, mayormente usada en Estados Unidos. En 1971, Coca-Cola hace uno de sus comerciales más icónicos, que es el de la Hilltop, en la que aparecen personas de distintas partes del mundo, que enseñaba acerca de la paz y la armonía entre la humanidad. En el año 1978, Coca-Cola se convierte en el patrocinador oficial de otro evento importante, hasta la actualidad, el Mundial de la FIFA, y llegaría a un acuerdo con la organización para patrocinar su bebida, y en la primera vez que lo harían sería en el Mundial de Argentina de ese año. Y en 1981, Coca-Cola decidió adquirir el estudio de cine y televisión conocido como Columbia Pictures, reconocida productora con películas taquilleras como Karate Kid, Cazafantasmas y Annie, que en la compra estarían incluidos los estudios de TriStar Pictures, y en la división de televisión crearían el estudio Coca-Cola Telecommunications. En 1983, Coca-Cola lanzó una versión dietética de su refresco, conocida como Diet Coke, el cual no tendría azúcar ni calorías y sería recomendable para varias personas de dieta. Tiempo después,
Esta versión dietética llegó en Latinoamérica y en otras partes como Coca-Cola Light. Pero en 1985 llegaría al mercado una de sus mayores polémicas, la New Coke, que era una reformulación de la Coca-Cola. Sin embargo, debido a los efectos que causaba esta bebida a los consumidores, mucha gente dejaría de lado esta versión, cosa que fue considerada una de las peores decisiones para esta marca gigante, cual le dio más ventaja a su competencia de ese tiempo, Pepsi Cola. Y en 1986, después que la marca cumpliera su primer siglo de existencia en Arica, Chile, fue realizado el logotipo de Coca-Cola más grande en el mundo, siendo algo impactante para la época. En 1989, Coca-Cola vendería el estudio de Columbia Pictures y todas sus divisiones a la marca Sony, que luego en 1991 surgiría Sony Pictures y se convertiría en su dueño actual. En 1990, Coca-Cola sacaría la promoción conocida como Magicals, en las que al abrir una lata de Coca-Cola recibirías premios en billetes. Sin embargo, esta promoción terminó muy mal por las personas. Desde que incluir billetes dentro de las latas era una mala idea, fue tan terrible esta promoción que incluso la marca perdería millones de dólares por esto. En ese mismo año, Coca-Cola introduce el isotónico conocido como Powerade, que sería reconocido para el ámbito del deporte, siendo así la competencia mundial de Gatorade de Quaker Oats hasta su posterior compra a PepsiCo. En 1991, Coca-Cola compró la marca ecuatoriana de gaseosas de fresa y de manzana conocida como Fioravanti, el cual es la competencia nacional de las bebidas tropical y manzana pertenecientes a Tesalia CBC. En 1993, la marca decidió introducir a su icónico oso polar, el cual, al igual que Santa Claus, es una mascota reconocida en fechas de invierno de la Coca-Cola. En 1996, introduciría la marca de agua purificada en México llamada Ciel, y que después en 1996, Fanta y Sprite cambiarían de nombre en Venezuela, por IT y Sinoto. Esto lo hicieron después de la compra y fusión de la corporación IT con The Coca-Cola Company en Venezuela. En 1999, Coca-Cola compra la marca peruana de bebidas Inca Kola, que después de su adquisición llegaría a varias zonas fuera del Perú como Ecuador y Colombia. En ese mismo año es introducido la marca de agua Dasani, que es lo mismo que la Ciel para Sudamérica, y que en el siglo XXI Coca-Cola introduce su marca de té negro conocido como Fuze Tea. Y luego en 2001 Coca-Cola se aliaría con la gigante Nestlé para así crear una división de bebidas para así promocionar la marca Nestlé y otras marcas más, Beverage Partners Worldwide. En 2002, Coca-Cola lanzaría para Chile un sabor durazno de la Fanta. Y en 2004, Coca-Cola colocó en Times Square, Nueva York, un cartel gigante de Coca-Cola, en la cima de otros carteles publicitarios. En 2005, Coca-Cola lanzaría una versión sin calorías ni azúcar de la bebida original, llamada Coca-Cola Zero. En 2007, en Chile, lanzaría una versión de frutos tropicales Bambucha, de la Fanta. En 2008, la marca de refrescos claros Sprite alcanzaría el top 3 de las marcas más vendidas de los últimos años. En 2009, Fanta lanzaría varios sabores de fruta en Chile, como los de fresa, uva, limón, siendo también una marca de bebidas de fruta, no solo de naranja. En 2010, en la época del Mundial de Sudáfrica, llegaría una canción compuesta entre Knan en inglés y David Bisbal en español, conocido como Waving Flag, una de las canciones icónicas del Mundial del 2010. En 2011, en México, llegaría la marca Arca Continental, como el resultado de la fusión entre la embotelladora Arca y el grupo Continental, y que se encargarían del embotellamiento y la distribución tanto de gaseosas como de productos y marcas como Inalexa, Tonicorp, Tipor, entre otras más de esta corporación. En ese mismo año, Coca-Cola cumplió 125 años de la creación de la bebida más famosa del mundo, y además se actualizaría la portada de Coca-Cola en Arica, Chile. En 2013 es introducida la versión con stevia de la bebida, llamada Coca-Cola Light, pero que después en 2019 saldría del mercado debido a sus bajas ventas. En ese mismo año, Coca-Cola introduce los nombres en las etiquetas de las botellas.
algo bastante característico, pero que después en 2016 esta idea desaparecería de las botellas. Y por ese mismo año es lanzada en Perú la versión cola inglesa de la Fanta. En 2016 Coca-Cola renovó su lema al decir el sabor Taste the Feel, y que después que llegara este lema llegaría una canción compuesta por Avicii y Conrad Sewell, siendo una canción bastante reconocida para la época. En ese mismo año, Fanta cambiaría su imagen y a la vez aparecería un comercial en donde los adolescentes se apoderaron de la Fanta. En el 2018 presentarían para México y Ecuador Del Valle y Nada, con los sabores de naranja, limón, jamaica y coco, y para Ecuador presentarían la versión de manzana. Y por si fuese poco, en la Navidad de 2019, Coca-Cola haría una campaña donde agradecería a su mayor rival, Pepsi, pero que después Pepsi respondería con el mensaje: nada sabe mejor que una felicitación de competencia, ¿o sí? Aún así, no se consideraría una felicitación por lo que estas bebidas son competencia a muerte. En el 2020, luego que iniciara la emergencia sanitaria, Coca-Cola decidió remasterizar en la época de cuarentena el comercial de Para Todos. Además que la compañía separó las letras de su logotipo en esas épocas difíciles. En el 2021 cambiaría de lema y esta vez pasarían al de Magia de Verdad, con una versión tridimensional del logotipo como en 2009, solo que sin la botella. En 2022, Sprite decidió cambiar sus botellas verdes a claras en sus botellas de plástico, para que así fueran más reciclables, ya que las anteriores dañaban el medio ambiente. Y para 2023, Coca-Cola sacaría una nueva versión de su refresco sin azúcar, lo cual después la marca se preguntaría si esa era la mejor Coca-Cola de todas. Y en 2024, Coca-Cola hizo una colaboración para anunciar los personajes de Marvel y Star Wars en una de sus botellas y latas. En ese mismo año, Coca-Cola decidió hacer una colaboración con Oreo con la campaña Besties por tiempo limitado, sacando así una Coca-Cola con sabor a Oreo y un Oreo con sabor a Coca-Cola. En ese mismo año, Fanta llegó a sacar una edición Pac-Man de su refresco. También en diciembre de ese año se haría el primer comercial hecho con IA de la marca, generando controversia, pero a la vez avance en la tecnología, a pesar de todo lo mencionado. Y para 2025 harían lo mismo, pero ahora con mucha polémica de las personas. Pero a inicios de ese mismo año, en la comunidad de Cantinela, Hidalgo, México, decidieron prohibir la Coca-Cola junto a la cerveza Corona. Además que por el mandato de Donald Trump, el presidente estadounidense planeó cambiarle de caña de azúcar por una estadounidense a la fórmula de la Coca-Cola, según información de noticieros de Estados Unidos. Y en octubre, en su bebida Fanta, sacarían una edición de varios personajes de terror como Chucky y Freddy, en varios sabores como naranja y uva. Y actualmente Coca-Cola es una de las marcas de bebidas y hasta alimentos más reconocidas de todo el mundo, por su gran variedad de productos.